Sí, entonces aquí tengo un relato pequeño que les quiero leer, que es de Miguel León Portilla, La visión de los vencidos, que dice: señores, muy estimados señores, ¿sí? Ay, perdón, es que esto lo voy a mover por aquí. Habéis padecido trabajos para llegar a esta tierra, así les comentaron. Aquí ante vosotros os contemplamos nosotros, gente ignorante. ¿Y ahora qué es lo que diremos? ¿Qué es lo que debemos dirigir a vuestros oídos? ¿Somos acaso algo? ¿Somos tan solo gente vulgar? Por medio del intérprete respondemos, devolvemos el aliento y la palabra del Señor del cerca y del junto. Por razón de Él nos arriesgamos, por esto nos metemos en peligro. Tal vez sea nuestra perdición, tal vez sea nuestra destrucción. Es solo a donde seremos llevados. Déjenos pues ya morir, déjenos ya parecer, puesto que nuestros dioses han muerto. Si en el mismo lugar permanecemos, solo seremos prisioneros. Haced con nosotros lo que queráis. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Imagínense todo el periodo de la conquista, o sea, desde que incluso hacen todo lo del sitio de México de Tenochtitlan. Posteriormente, va a tocar hacer muchas reconstrucciones que van más enfocadas a una cuestión religiosa, pero en la fe cristiana, a los mismos indígenas, o sea, aquellos que habían sido introducidos en el mismo Calmecac, aquellos que habían sido educados en cuestiones sacerdotales, en cuestiones de filosofía, religiones, aquellos que les va a tocar hacer incluso los mismos cimientos de los nuevos templos que van a hacer para la fe cristiana. Entonces, imagínense, hubo matadero, hubo violadero, o sea, hubo de todo, ¿no? En prácticamente durante este periodo o durante todo el periodo virreinal, así se los pongo. Entonces, imagínense todo desde la llegada de los evangelizadores, prácticamente pues aquello se va a volver una problemática tremenda porque precisamente los frailes van a ver la disponibilidad o van a ver inclusive diferentes estrategias con las cuales van a poder evangelizar. Una de las técnicas para el adoctrinamiento y de las problemáticas, sobre todo las problemáticas, porque primero viene el problema, analizan el problema y luego ven las técnicas que tienen que utilizar, pues va a ser el lenguaje. O sea, los evangelizadores al llegar aquí a México, o sea, precisamente a la parte de Tenochtitlan, van a visualizar diferentes corrientes lingüísticas, que la verdad va a ser una amplia gama de lenguajes, no solo el náhuatl, ¿sí? Entonces, una de ellas pues va a ser el lenguaje, que va a ser una problemática fundamental. Sobre todo en la cuestión de Pedro de Encante, aquí se va a ver fundamental sobre todo lo que les comentaba en primera instancia. Van a empezar a utilizar la imagen, las imágenes para catequizar, ¿sí? O sea, el indígena no entendía ninguna palabra en castellano, el indígena no sabía nada de religiones de la fe cristiana, el indígena no sabía nada de tradiciones ni de costumbres europeas, para nada. O sea, estamos hablando de diferentes periodos o diferentes horizontes prehispánicos que ya se habían consolidado anteriormente. Estamos hablando que en ese momento se vivía en un periodo postclásico y que pese a que Tenochtitlan, que había sido fundada en 1325 aproximadamente y que no tenía mucho tiempo, de todas maneras, pues ya tenía como muy consolidada la cuestiones de fe, o sea, su idolatría, su cosmovisión ya la tenía muy bien replanteada. Entonces, pues imagínense, aquello se volvió de buscarle. Literal, los frailes evangelizadores, sobre todo los tres primeros que llegaron, sobre todo en primera instancia Pedro de Gante, tuvieron que buscar la forma, ¿sí? Con lo que traían, literal, con lo que traía. Incluso Pedro de Gante también, ahí, por ejemplo, hay historias y crónicas que era pariente él de Carlos I, o sea, de Carlos V de España, y que pues básicamente sí vino acá también a evangelizar, ¿no? Sin embargo, pues al menos los 12 franciscanos que llegaron para estas instancias, llegaron a México y de ahí empezaron a distribuirse, o sea, de ahí empezaron las flechas de evangelización para diferentes lados. ¿Y dónde era donde se establecían? Donde hubiera más gente. Ahí empieza a haber bautizos masivos. Así el indígena no supiera, ellos vinieron con una filosofía muy humanista, traídas ideas de Erasmo de Rotterdam, traídas ideas del libro de Tomás Moro de Utopía y demás. O sea, vayan
veían a México, veían toda la parte nueva del territorio prácticamente evangelizar como un lienzo en blanco para plantear sus nuevas ideas y veían al indígena como el perfecto prototipo para plantear esas ideas que ya, la verdad, prácticamente en Europa pues ya estaban teniendo otro tipo de problemáticas, ¿no? ¿Qué otro tipo de problemática hubo? Pues el relieve y el clima. O sea, México creo que ocupa el cuarto lugar a nivel de biosfera, o sea, climas, relieves, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces el relieve, imagínense, había poblaciones, sobre todo los indígenas, cuando recién habían conquistado, muchos huyeron a las partes, sobre todo altas, en donde era muy difícil el acceso a los españoles. Incluso hay crónicas, por ejemplo, en la parte de Chiapas, inclusive en la parte norte del país, en donde hubo inclusive hasta suicidios masivos. Sí, o sea, preferían suicidarse antes de que pues les vinieran a cambiar prácticamente toda su concepción cultural, ¿no? Entonces hubo mucho movimiento donde esa etapa, hubo muchas negociaciones, no nada más fue matadero, o sea, los indígenas, o sea, al menos las partes altas, empezaron a hacer negociaciones para ver qué parte, o sea, ya sabían que ya no podían hacer nada, entonces pues vamos negociando, a ver, territorio, demás, privilegios y todo, o sea, hubo negociaciones. Y además, por ejemplo, sobre todo en esta parte de Occidente, pues los mismos españoles se los llevaron, por ejemplo, acá en la parte de Nuño Beltrán de Guzmán, pues, se trajo a muchos tlaxcaltecas también para que los vinieran a ayudar. De hecho, las tlaxcaltecas todavía actualmente, pues, digamos, siguen siendo consideradas las madrinas, ¿no? Y pues no es por nada, o sea, no es para echarles quite ni nada, pero pues precisamente de Tlaxcala también es en donde hay principalmente donde nacen estas madrinas, pues que engañan y demás, hay mucha trata de blancas, ¿no? Entonces, digamos que es parte de las peculiaridades que uno se puede encontrar. El desagrupamiento, o sea, ¿y a qué me refiero? Cuando llegan a la parte central del territorio que se va a conocer como la Nueva España, están agrupados en el sentido de que hay mucha concentración de población. Es más fácil juntarlos. Y precisamente donde están estas fundaciones conventuales se fundan precisamente con bases estratégicas para atraer a la mayor número de población y evangelizarlas todas al mismo tiempo. Sin embargo, no en todo el territorio era así, o sea, había partes desagrupadas, aquí en el occidente había muchísimos grupos pequeños o pequeñas poblaciones de grupos que hablaban diferente lenguaje, que no estaban totalmente agrupadas, pero también había mucha población. Entonces, fue parte de toda la problemática. Y la idolatría, que ellos le llamaban así por adorar a sus ídolos, pues eran politeístas. Entonces, tuvieron ahí que manejar, tuvieron que hacer ahí muchísimas operaciones de sincretismo para poder, digamos, crear un vínculo. Perdón, tuvieron que aprender inclusive de sus costumbres, de sus tradiciones, meterse en la cosmovisión indígena para saber dónde llegarles y hacer ese proceso de cambio de cultura. Y los conflictos bélicos pues eran la orden del día, ¿no? No es por nada que los conjuntos conventuales tuvieran estas enormes bardas atriales, almenadas, que pues eso ya después lo veremos en otra conferencia, que pues la verdad eran con base, más bien fueron creadas con base de protección, ¿no? O sea, como lo hacían en la Edad Media, o sea, utilizaban las almenas para protegerse, fue lo mismo, había muchos conflictos bélicos, inclusive acá en el occidente la guerra del Mixtón hizo que el propio virrey Antonio Mendoza viniera para acá con muchísimos miles de soldados, ¿no? Para poder poner fin a todos los aspectos bélicos que había por acá. Y parte, ya yéndonos parte en las técnicas de adoctrinamiento, viendo toda la problemática que se les venía encima, porque ni hablaban el idioma, ni conocían qué había aquí, ni sabían cómo iban a reaccionar, pues ¿qué hicieron las técnicas de adoctrinamiento? Se pusieron a aprender el náhuatl. Inclusive hubo solicitudes que se hicieron acá desde la parte de Occidente y demás, que todos los impresos que salieran, que componían los libros impresos para la doctrina, se hicieran en náhuatl, que de hecho sí hubo publicaciones en náhuatl, y que se hiciera como lengua oficial incluso para el adoctrinamiento esa misma lengua. Sin embargo, el virrey les dijo, nada. Entonces, pues siguió siendo el castellano, sin embargo, era muy apremiante que hubiera más frailes que conocieran el idioma náhuatl. Y eso, digamos, hasta dentro de cierto punto, se corregiría poquito, y digo poquito porque escaseaban, con nuevas generaciones de niños que posteriormente se harían frailes de diferentes órdenes mendicantes,
que aprenderían desde chicos el náhuatl porque ya nacieron aquí, ya eran mestizos y que pues ya, digamos, hicieron ese baluarte de intérpretes, ¿no? Otra técnica, enseñanza a jóvenes. Y claro que les iban a enseñar a los jóvenes. ¿Qué quiere decir eso? Los frailes, sobre todo los franciscanos, que eran los primeros que llegaron, la mayoría de las fundaciones más viejitas, pues son las franciscanas o digamos las que hay en mayor medida. Hubo dominicos mucho en la parte de Oaxaca, en la parte de Hidalgo muchísimos agustinos, acá también llegaron. Sin embargo, los franciscanos llegaron a todos lados, ¿no? Porque fueron los primeros que llegaron. Entonces, se dieron cuenta que precisamente el indígena, pues digamos los adultos y las personas ya mayores, la verdad eran más racios para aprender la nueva doctrina, ¿no? Inclusive se empezaron a dar cuenta de que prácticamente estaban escondiendo sus ídolos o sus deidades en los basamentos de las columnas y en los altares. Y al darse cuenta de eso, pues vámonos, oye, ¿qué podemos hacer? Pues, ¿sabes qué? Hay que traernos a los más jóvenes, a los niños. Entonces, prácticamente los adultos estaban obligados a traer desde pequeños a sus hijos porque eran más maleables, o sea, eran más moldeables para aprender la nueva doctrina. Entonces, pues ellos básicamente ya crecieron con los nuevos valores. Por ahí hay crónicas que no a todos les fue bien. Por ejemplo, en Tlaxcala hay crónicas que a un niño ya con su nombre ya bautizado, Cristobalito, pues lo mató su papá precisamente porque el niño denunció a su papá que estaba, pues que todavía le rendía tributo, le rendía honores prácticamente a su ídolo, ¿no? Entonces, pum, pácatelas que se lo mató. Entonces, así terminó el Cristobalito, ¿no? Pero eso precisamente era parte de las estrategias y parte de las técnicas, que los más jóvenes se fueran sobre los mayores y les dijeran quiénes eran los que todavía seguían con las idolatrías. Una adaptación religiosa, que básicamente es parte del sincretismo, unas deidades por otras, un nuevo modelo educativo que era precisamente esto, educar a los más jóvenes, las imágenes, casi toda la arquitectura, casi todo lo que vamos a ver en cuestión iconográfica, en ornamentación, a partir de imágenes. Así aprendieron, ¿eh? Fue el primer lenguaje, que no fue el náhuatl, el primer lenguaje visual con el que aprendieron los indígenas, ¿sí? A través de imágenes. Se cree, incluso hay hay pequeñas crónicas o hay suposiciones, incluso teorías, que incluso el mismo Pedro de Grante cuando vinieron, pues traían su maquinita de grabado improvisada y sus libros para generar grabados o lo que pudieran para ir enseñando, ¿no? Entonces, digamos que fue parte de las estrategias, sobre todo las imágenes, para consolidar toda esta religión. Y por la edificación de nuevos espacios. Parte de la concepción de toda esta funcionalidad que se empezaron a dar de estos exconventos del siglo XVI, pues precisamente la construcción de grandes atrios para que fueran casi igual que las explanadas prehispánicas, o sea, se llenaba aquello de gente, al indígena no le gustaba estar en el interior, al indígena le gustaba estar en el exterior, y fue así cuando empezaron a nacer estos nuevos espacios y esta nueva concepción de los espacios. Entonces, pues miren, aquí tenemos diferentes imágenes de adoctrinamiento. Si se fijan, son imágenes muy básicas, sin embargo, es parte de todo este antecedente de cómo fue aprendiendo el indígena. Y eso es muy importante en cuestiones arquitectónicas, porque aunque los exconventos, aunque todas las edificaciones no las construyeron de la noche a la mañana, básicamente los indígenas participaban a través de este trabajo comunitario para construir los templos, guiados por un fraile precisamente. Sin embargo, no fue de la noche a la mañana este cambio. Recuerden que los cambios son generacionales y que muchas veces algo es tan importante, por ejemplo, la parte de este patrimonio es tan importante, que pasa de generación tras generación. O sea, y vamos a ver representaciones anacrónicas, o sea, fuera del tiempo, cuestiones de reminiscencias prehispánicas todavía presentes hasta en el siglo XVIII, caray. Entonces, pues imagínense, ¿no? Entonces, aquí tenemos el fraile, básicamente es un extracto de George Kubler, que dice que el fraile se basó en el uso del material plenamente visual, aquí lo tenemos, y decorativo como Biblias, misales y otro tratado teológico, o sea, lo que pudieran encontrar, lo que tuvieran a la mano, que aportaban durante los viajes o lo que poseían a su llegada a México. Y eso fue cierto. Lo que tuvieran, con lo que pudieran rayar, con lo que pudieran mostrar, y al mismo tiempo ir aprendiendo el lenguaje del náhuatl, ¿no? Aquí tenemos una imagen de Pedro de Gante, que pues básicamente fue de los pioneros en poner esta escuela de artes y demás.
Y tenemos una placa que precisamente corresponde a la Catedral de Texcoco, que pues actualmente ya no existe en sí la capilla, sin embargo corresponde a que se impartió pues la primera, fue la primera, digamos, escuela de enseñanza, ¿sí? De artes y de oficios y demás que utilizó Pedro de Gante. No fue la única, ¿eh? Hubo diferentes escuelas básicamente o colegios. Aquí tenemos el Colegio de la Santa Cruz en Tlatelolco, que fue el primer colegio de educación, pero educación superior, ¿sí? Estuvo a cargo de Fray Bernardino de Sahagún. Sí, está en la Plaza de las Tres Culturas, o sea, vemos incluso los basamentos prehispánicos, la parte moderna, la parte de atrás, y vemos básicamente pues toda la parte inclusive de concepción del siglo XVI. Muy franciscano, por cierto, vemos incluso la entrada lateral, la porcíncula, la parte lateral, y vemos la portada, pues la verdad, muy austera, típica del siglo XVI. Fue una escuela sobre todo para nobles, ¿sí? Y pues fue una institución, como les decía, una institución franciscana que se dedicó a estudiar, o más bien se dedicó a impartir sobre todo la formación intelectual y espiritual, ¿sí? Pues a la élite. Entonces, hubo diferentes propuestas ahí digamos, de enseñanza. En una enseñaban artes y oficios a aquellas personas que no habían aprendido. Recuerden que hubo el Calmecac y el Tepochcali. Entonces, en el Calmecac les enseñaban incluso arte, les enseñaban filosofía y demás. Simplemente, pues las estrategias de acá fue enseñar desde la élite para que los demás visualizaran, mira, la parte de arriba está aprendiendo, pues vámonos nosotros metiéndonos al tino. Pues también para evangelizarlos, y donde se les enseñaba pues prácticamente gramática, retórica, lógica y demás, ¿no? Sin embargo, no duró mucho tiempo. Una vez que falleció Bernardino de Sahagún, pues básicamente se convirtió en una pues, institución, una escuela elemental, ¿no? Casi llegando a 1600. Y pues ya se dejó. Sin embargo, pues todavía queda el vestigio. Y de este lado, en la parte de Occidente, otra escuela importante en donde se les enseñaba también artes, oficios, cantería y demás, es en el ex convento agustino, pues de Tiripetío, en Michoacán. ¿Sí? Entonces, de eso se tiene también constancias de que hubo más, ¿sí? Sin embargo, esto es importante comentarlo, porque de aquí muchos que no van a tener ese conocimiento de cantería, muchos de aquellos que no van a tener ese conocimiento y que posterior lo van a aprender, fueron educados también aquí. ¿Sí? Y aquí, ¿de dónde obtenían la ornamentación? ¿De dónde la sacaban? Pues estamos hablando de imagen, entonces obtenían los patrones ornamentales principalmente de grabados o de estampas. Aquí tenemos una imagen sacada de la publicación de Román Zulaika, de los franciscanos en la imprenta en México del siglo XVI. La imprenta, aunque no lo crean, los libros, la imprenta y demás fue muy importante para la arquitectura. ¿De dónde sacaban las edificaciones? ¿De dónde sacaban los patrones de diseño y demás? Pues de tratados y de la imprenta y de estampas. Sí, de grabados, de lo que hacían. Sí, recuerden que era una educación también, sobre todo en una primera instancia, muy visual. Sí, entonces todo lo que trajeran, había mucha producción, sobre todo en ese momento, en el siglo XVI, había mucha llegada, sobre todo de grabados ornamentales, de grabados de arquitectura y demás, de Flandes. ¿Sí? De Países Bajos. Y, o sea, venían también muchísimo de Sevilla, antes de que llegara el primer impresor aquí en México, que fue Juan Pablos, en 1530. Es el primer impresor que va a llegar aquí a México y que va a salir del taller de Juan Kronberger en España, en Sevilla. Y va a llegar aquí a México en 1530, y de ahí en adelante, la primera fue en México, la segunda fue en Puebla, la tercera en Oaxaca, y la cuarta aquí en Guadalajara, pero aquí en Guadalajara ya nos tocó un poquito más durante el periodo de la independencia y demás. Entonces, imagínense todas estas imágenes. La verdad, yo se los comento desde lo personal, me di la tarea de buscar grabados ornamentales de arquitectura a partir de marcas de fuego, de los antiguos conventos. Cada convento tenía su marca de fuego, o sea, grababa sus libros. Hay marcas de fuego de los conventos franciscanos de Zapopan, de Santa Anita y demás. Me di la tarea para ver si buscaba o si compaginaba los grabados. Entonces, es algo bien interesante, la verdad, yo se los comparto porque es algo que me apasiona en cuestiones de arquitectura y demás. Pero pues bueno, las artes plásticas también fue fundamental, la cerámica, o sea, todo lo que se trajeran, inclusive el mobiliario, servía de patrón para sacar toda la decoración y ornamentación, y al mismo tiempo esa ornamentación
evangelizaba, o sea, catequizaba, consolidaba más. Tratados de arquitectura, aquí llegaron muchos tratados de arquitectura, llegaron tratados de Vitruvio, de Serlio, y demás. Y los tratados de arquitectura, pues básicamente son los lineamientos que se escribieron durante cierto periodo de tiempo, donde se basaba también lineamientos para arquitectura. Flora y fauna endémica, todo lo que lo rodeaba también era importante. La platería, mobiliario y retablos, y los libros ornamentales que se los comento. Aquí en este lado tenemos un grutesco, la palabra grutesco viene de gruta, que lo sacaron sobre todo de cavernas y demás decoraciones desde la época romana, que los encontraron similares, por eso los llamaron grutesco. Sin embargo, pues estos patrones de diseño fungieron o tuvieron un valor importante implementados posteriormente a la arquitectura. Aquí vemos diferentes imágenes del Códice Florentino, en donde dice que durante los primeros años de conquista, o sea, los canteros básicamente indígenas se encontraban inmersos en tareas como extracción de piedra y demás actividades escultóricas, ¿no? Entonces los tenían ocupados trabajando la cantera y quitando también cantera de sus propios templos, porque precisamente se dieron diferentes órdenes reales con base a todo esto que se estaba produciendo, de que destruyeran sus templos a discreción y que encima de ellos construyeran por los nuevos templos de ellos, ¿no? Prueba de ello la tenemos con la Catedral de México, la Catedral Metropolitana, incluso el mismo Palacio Federal, es de la misma piedra que extrajeron del Templo Mayor y de los demás templos. Cholula, también es un ejemplo. Sí, y otros muchos, por ejemplo en Michoacán también hay muchas iglesias construidas sobre las yácatas. En Izamal también, el ex convento que está ahí, está construido sobre una plataforma maya. Entonces, hay muchos casos, ¿no? Y pues precisamente en diferentes escuelas, a partir de este adoctrinamiento con los más jóvenes y demás, fueron generando nuevas visiones, nuevos patrones de diseño y demás. Aquí tenemos una placa o una imagen en la calle Pajaritos en Sevilla, en donde dice que antiguamente pues era la calle de la imprenta, ¿no? Y pues de aquí precisamente, pues de este taller, pues es en donde sale Juan Pablos, ¿no? Que primero pues llegó básicamente, tenía que todo lo que producía iba a salir a nombre de Juan Kronberger. Aquí Juan Kronberger jamás llegó a América, murió, falleció pocos años después de que haya llegado. Sin embargo, Juan Pablos todavía tuvo que seguir produciendo bajo su nombre, estando acá en la Nueva España, un periodo de tiempo y ya después ya se pudo independizar, ¿no? Y ya de ahí empezaron a llegar diferentes grabadores. Juan Pablos, precisamente Fray Juan de Zumárraga, comenta que ya había o estaban generando él primero solicitó también papel y dijo, oye, ¿sabes qué? Hace falta una imprentita acá, ¿no? Porque pues acá no tenemos nada. Entonces, pues el grabado, las imágenes, incluso los libros de adoctrinamiento fueron fundamentales durante ese periodo. Y aquí está la calle de la Moneda, una de las principales calles y construcciones en donde primero se establecieron todos estos grabadores que llegaron posteriormente a la Nueva España, y que de hecho el grabado también tuvo muchísimo importancia posterior durante el siglo XVII y siglo XVIII aquí en México, porque también en esos siglos que ya empieza a haber barroco en diferentes modalidades salomónicas, estípites y demás, pues la verdad, el barroco permitió que la mano indígena se explayara, ¿sí? Creara nuevos patrones, nuevas fantasías de diseño ornamental y demás en la arquitectura, ¿no? Y pues bueno, nada más para recordatorio, de 1545 a 1546, pues fue un periodo de epidemias tremendo, ¿sí? Los más relevantes tratados, precisamente hablando precisamente de esto, pues fueron, en el siglo XVI fueron los de Vitruvio, los de Serlio, los de Alberti, Vignola y Palladio, ¿sí? Ya posterior, en el orden salomónico, que es muy característico del 17, y que de ahí viene el uso de esta columna salomónica, que es una columna decantada en una sola pieza con ese giro, igual ahorita se los muestro, fue Juan Ricci, Guarino Guarini, Juan Caramuel. Y la primera constancia sobre la presencia del Tratado de Vitruvio se tiene en 1567 y en 1577 a partir de un librero con una gran colección de libros, ¿no? Entonces, yéndonos ya un poquito más en cuestiones de análisis, ¿sí? Tenemos al arte tequitqui, la arquitectura novohispana,
¿Dónde se van a ubicar principalmente estas cuestiones artísticas? Pues en la escultura, sobre todo en la escultura. George Kubler menciona que sobre todo se dio más en la escultura que en la pintura, porque en la escultura participó más gente que ya tenía un conocimiento previo o preparación en el CANMECAC o en alguna de las escuelas ya de origen prehispánico, y entonces ya manejaban mejor la piedra. Inclusive si nos vamos a la arquitectura prehispánica del México antiguo, vamos a ver que toda la mayoría de edificación pues era en piedra, y la pintura ya les tocó participar a más jóvenes, ya bajo educados, aunque sí traían todavía ese conocimiento por parte de sus padres y de sus abuelos, ya era otra generación, ya estaban educados principalmente bajo pues los nuevos esquemas de evangelización, ¿no? En las capillas, aquí en México se dieron muchísimo las capillas abiertas, ahorita vamos a ver, retablos, los conventos del siglo XVI, me refiero a todo el convento, cruces atriales, pilas bautismales, pintura mural monástica y bienes inmuebles, tanto bienes muebles, ¿no? Que en este periodo, o al menos en el Arte Tequitqui, les va a tocar participar a diferentes, y podemos verlo en la mano de obra, a diferentes escalas sí, a diferente escala de mano de obra. Van a ser aprendices, va a haber oficiales y va a haber maestros, o incluso así como una época actual, ¿no? Que los aprendices, ¿qué van a hacer? ¿Por qué es importante esto? Porque para darle lectura al inmueble, para poder encontrar estas reminiscencias indígenas que todavía quieren seguir presentes en las nuevas edificaciones que se están haciendo después de la conquista, nos podemos dar cuenta por el tipo de mano de obra, por el tipo de técnica que tienen. Por ejemplo, en el caso de los aprendices, eran los que realizaban las tareas más sencillas. Les tocaba preparar colores, pegamento, les tocaba encalar el muro, ¿sí? Mezclaban la cal con la arena, o sea, estaban de chalanes, ¿no? Devastaban la cantera, no tuvieron una preparación previa, no fueron en Calmecac para ser preparados, ni siquiera posiblemente en Tepochcali ni nada. Entonces, pues prácticamente ellos aprendieron a partir de los oficiales y a partir de los maestros. Sin embargo, se nota pues en la torpeza en trazos y cortes en la piedra. El tallado de bisel pues es más burdo. Hay una desproporción en formas, y precisamente pues se le alude a todos los que esculpieron aquellos esculturas. Hay dos tipos hay esculturas en bajo relieve y en alto relieve. Las de bajo relieve sobresalen pero poco, y las de alto relieve, digamos que tienen más volumen, ya sobresalen, ¿no? Hay un desconocimiento técnico completamente, pero tienen mucho entusiasmo, ¿sí? Y era precisamente por todo este antecedente del tequio también que ellos traían, ¿no? Y pues las armonías de las composiciones no eran atribuidas a ellos, sino más bien el religioso que estaba atrás de ellos diciéndole cómo hacer, inclusive los mismos maestros, los mismos oficiales, pero el maestro estaba tan ocupado en otras cosas, sobre todo en las portadas, que pues el aprendiz prácticamente pues, ay, fraile, ayúdame, ¿no? Échame la manita. Tenemos en una siguiente escala a los oficiales que tenían más conocimiento que un ayudante. Sin embargo, pues no dejaban de tener sus errores, ¿no? Aquí tenemos una fotografía de una pintura mural, pues igual que los planos de arquitectura, ¿no? O sea, con la navajita, pues acá también le quitaban. Ya conforme va pasando el tiempo y con diferentes agentes de deterioro presentes en la pintura mural, pues se va mostrando pues también cómo se equivocaban y cómo intentaban corregirle, ¿verdad? Cosa que no le pasaba, que era muy poco probable que le pasara a un maestro. Entonces, tenían mayor conocimiento que los aprendices y más eficaces, eran más eficaces. El trabajo más limpio, equivocaciones menores, el corte de la piedra lo hacían con más seguridad, mientras el otro no, era como más torpe y decía, así le hago. Y los oficiales y maestros pues trabajaron en conjunto en muchas portadas principales, ¿no? Y por otro lado, tenemos a los maestros, que era el grupo menos numeroso, y digamos ya tenían una preparación previa, inclusive desde la época prehispánica. Eran los responsables más complejos y elaborados, o sea, eran responsables de las cosas más complejas. Se hicieron cargo de portadas. Recuerden que de portada de fachada, o sea, la portada la decorada,
ventanas, capiteles, puertas, capillas, vilas bautismales, entre otros. No hay titubeos ni trazos deformes. Manejan una buena forma en tanto en bajo relieve como en alto relieve. Mejor manejo de proporciones humanas. Y cuando me refiero a esto, por ejemplo, aquí tenemos una portada en Colman, en el Estado de México, aquí tenemos a San Pablo, y vemos que incluso comentan, muchos dicen que tienen la suposición de que esta escultura fue más bien de un porte europeo. Hay otros que dicen que no, porque la verdad la mano de obra escaseaba, o sea, la mano de obra europea no era así como de, ay, ¿sabes qué? Te pido por favor que vengas, o sea, era más pesado, más duro, o la mayoría de la mano de obra era indígena. Entonces, pues aquí vemos diferentes concepciones del manejo de la piedra, que la verdad no es desprestigiar ni nada, simplemente pues el indígena aprendió muy rápido porque también era muy bueno en cuestiones de artesanías. Incluso los mismos cronistas, los mismos evangelizadores decían que el indígena aprendía muy rápido, cosa que no les había tocado en otras instancias cuando estaban evangelizando en otras partes en Europa. ¿Sí? Entonces eran muy nobles, sin embargo, esa nobleza, esa sencillez, inclusive esa inocencia los hizo acreedores a que varios europeos decían, ay, pues son bien sumisos. Entonces de ahí empezó a crecer inclusive pues las cuestiones de decir que pues, los indígenas eran flojos porque no se rebelan, los indígenas son esto y el otro, y fue ahí como se empezó a crecer todos estos estereotipos que actualmente se tienen del indígena. Además, recordemos que el indígena prehispánico o el indio prehispánico o las culturas prehispánicas que estaban aquí en México no tenían la misma cultura de los indígenas que están actualmente. Prácticamente se destruyeron 3/4 partes de la población, les destruyeron todo su mundo social, su mundo cultural de la noche a la mañana. Entonces muchos valores se perdieron. Era muy diferente la sociedad que estaba en ese momento, ¿no? Entonces, y mejor manejo de volúmenes y pues de movimiento, inclusive las mismas túnicas, las mismas telas, o sea, se puede ver diferente el trabajo. Sí, aquí tenemos diferentes extractos de Fray Bernardino de Sahagún, sí, que dice que los pecados de la idolatría, los ritos idolátricos, supersticiones idolátricas y agüeros y abusiones idolátricas no son aún perdidos del todo, que era lo que les comentaba, o sea, el indígena todavía tardó en despegarse, pero eran vigilados, como se empezaron a dar cuenta de que estaban escondiendo sus ídolos en los altares y demás, se pusieron más duros y empezaron a vigilar más de recto, vaya, o sea, empezaron a vigilar más de cerca. Sin embargo, como era de desconocimiento de unos, pues prácticamente el indígena lo que hizo fue esconder parte de sus reminiscencias a partir de símbolos que eran compatibles y que no conocían, y muchas veces este arte indocristiano se presta a dobles lecturas. Sin embargo, hay unas que son como muy obvias, pero el fraile en su momento no se dio cuenta, porque para él era el símbolo de una flor, para el prehispánico era un símbolo de movimiento, un símbolo de quinto sol y demás, ¿no? Entonces, este tipo de investigaciones se tiene que hacer con forma documental, darle una lectura al inmueble, darle una lectura en cuestiones iconográficas y demás, ¿no? Y otra cosa también que fungió y que fue importante, sobre todo al momento de poner imágenes en la arquitectura, imágenes en la ornamentación arquitectónica, fue el Concilio de Trento. O sea, los concilios prácticamente pues son reuniones que se hacen a partir de los principales cargos de la iglesia, ¿no? Para tratar diferentes temas pues eclesiásticos, y son convocados por el Papa, ¿sí? Y repercute pues en toda la cristiandad, ¿no? Prácticamente es donde se hace el tejimaneje, ¿no? Entonces, en 1563 se promulgan decretos referente a qué imágenes van a tener que utilizar. Entonces, el Concilio de Trento, que fue entre 1545 y 1563, dijo que inclusive eso repercutió en las imágenes de la Nueva España, pues las imágenes sencillas, el apego a dogmas, el retorno a figuras judías, también eso fue importante. Los conceptos que ataca la reforma, en ese momento estaba sobre todo la cuestión de la reforma y demás de Lutero, pues dicen, ¿saben qué? Pues vamos a representar todo lo que ataque la reforma, entonces lo vamos a traer. Imágenes de la Virgen María, aquí hubo muchísimas imágenes de la Virgen María, sobre todo en las representaciones de lo que va a ser el arte tequitqui, porque va a suplirla por la Tonantzin.
¿sí? Y pues van a representar a la autoridad papal. O sea, aquí en América se tiene que ver que confiamos en la autoridad papal. ¿Qué características va a tener el arte tequitqui? Pues van a hacer uso de obsidiana, ¿sí? Vamos a ver iglesias con obsidiana todavía, ¿no? El pedernal también. Arte plumario, ¿sí? Hay artesanías, hay diferentes concepciones y demás que todavía utilizan arte plumario. Vamos a ver azul maya, y me refiero al azul maya, es muy usado sobre todo en pintura mural, pero no es una técnica. Se puede usar mucho ese azul en Europa y demás, de hecho era muy caro. Hay inclusive pintores en Europa que se endeudaron por utilizar el azul porque venía precisamente pues de lapislázuli, o se venía de muchas piedras preciosas y se endeudaban, o sea, poner el azul era caro. Entonces, aquí lo manejaban, pero lo empezaron a mencionar como el azul maya y se utilizaba a partir de arcillas, diferentes piedras, inclusive le ponían un poquito cobre y demás. Pero los mayas, digamos, lo perfeccionaron. Ya se había utilizado en Tlaxcala, ya se había utilizado inclusive en Teotihuacán, ¿no? Los rumbos del universo, que viene también de la mano con el Nahuiolín o el quinto sol, que es la flor de 4 pétalos. Recuerden que dentro de la cosmovisión indígena, los rumbos del universo, o más bien el universo estaba distribuido en 4 rumbos, y esos 4 rumbos estaban representados por 4 árboles, que eran el árbol de la selva, el del cacao y demás, y adentro, en medio, justo en medio, estaba el dios viejo, ¿no? El dios antiguo. Águilas bicéfalas, que esas también van a tener una doble lectura, porque el águila representa el sol, entonces u otro tipo de movimientos que aluden sobre todo a una cuestión, una deidad solar, pero también va a ser la representación de la corona real, o sea, también de los Habsburgo. Flora y fauna endémica, ¿sí? Ellos apoyaron de lo que tenían. La vírgula de la palabra, que es esta que se va a ver aquí, recuerden que el indígena prehispánico creía en el Xochitl y en el Cuicat, o sea, en la flor y el canto. Para ellos, el hablar era un don y no se tenía que desperdiciar. Entonces, vamos a ver mucha vírgula de palabra. A mano de obra, al bajo relieve, al alto relieve, o sea, es algo muy visual, sobre todo por parte de las categorías más altas, de los ayudantes prácticamente se va a visualizar esto. El chalchihuitl o chalchihuite, que básicamente es una piedra preciosa, pero ellos, el chalchihuite es lo precioso, y el chalchihuite ellos lo relaciona inclusive que es lo más precioso, por ejemplo, que ellos pueden dar en los sacrificios por la sangre, ¿sí? Entonces lo vamos a ver inclusive en escudos franciscanos, el chalchihuite, o también en la presencia de todo aquello que ellos traten de poner una analogía o traten de comparar con lo precioso. Y la lengua náhuatl, hay también inclusive, por ejemplo, en este tipo de pila bautismal, que tiene inscripciones en náhuatl, grecas basadas en cerámica u otros, o sea, no lo único que vamos a ver. Aquí tenemos representaciones del chalchihuitl, que básicamente son círculos concéntricos, un círculo concéntrico, la distribución de los 4 rumbos del universo y demás. Y pues los colores azul y verde para los mayas, pues iban al centro de los 4 ángulos del universo. Eran prácticamente el azul lo relacionaban con el cosmos, con la madre tierra y con la naturaleza, ¿no? Entonces, pues es algo muy bonito, que vale la pena echar una miradita si ustedes van o si ustedes están, inclusive aquí dentro de la ciudad, se pueden dar cuenta, es anacrónico, o sea, muchos estudiosos sí se enfocan muchísimo en el siglo XVI y se va a enfocar en el siglo XVI, pero todavía tenemos que ver esas extrañezas y debemos de darle una lectura a esos inmuebles, ¿sí? Como parte de una representación de la memoria de esa sociedad que estuvo en ese momento y que vale la pena conservar, ¿sí? Es parte de la justificación, vale la pena conservar. Se están perdiendo los valores por falta de conocimiento. Precisamente este tipo de seminarios es lo que buscan, ¿no? O sea, la difusión, la divulgación de este tipo de conocimiento para que cada vez más personas conozcan el valor y sea una puesta en valor de la ornamentación, de este patrimonio ornamental que está cada vez más perdido, ¿no? Aquí tengo un video, pero creo que me lo voy a saltar. Me voy a ir más rapidito. O lo quieren escuchar, igual se los pongo más adelante porque dicen de la azul maya, pero sí se los pongo más adelante. Y luego,
¿Qué otras características? Este ya lo dije, perdón. Vámonos un poquito al análisis, bueno, a los cambios de concepción. ¿Qué otra? Va a ser dentro prácticamente de las características que se van a visualizar en el arte tequitqui, y sobre todo el cambio de concepción de imágenes o el cambio de idolatrías que se van a tener. Entonces vamos a ver que aprovecharon básicamente los españoles, aprendieron las tradiciones, la cultura, y en el ínter en el que explicaban, pues empezaron a interpretar y empezaron a meterle la religión por donde se pudiera. A Tlaloc lo van a relacionar con San Isidro Labrador, a la Tonantzin con la Virgen María. Hay una disculpa para las personas muy, pues muy religiosas, pero la verdad fue parte del proceso que hicieron, o sea, fue parte de ese sincretismo que llevaron a cabo. A Huitzilopochtli lo relacionan mucho con San Miguel Arcángel, aunque también con Jesús, precisamente por cómo fue concebido y por las celebraciones de su nacimiento, que también eran en diciembre, ¿no? O sea, con la Navidad. Pero también lo relacionan porque era guerrero, por su espada, por su Xucoat y demás. Sobre todo esos pueblos que son bien aguerridos y bien, pues bien bravos. Casi siempre todos los exconventos o los templos están adjudicados a un tipo de estos santos, o sea, de San Miguel Arcángel, demás, todos aquellos que son bien aguerridos, ¿sí? Bien bravos. Huitzilopochtli, Quetzalcóatl con Jesús, acuérdense la dualidad Quetzalcóatl, Tezcatlipocal, que era la luz y la oscuridad, que era una ambigüedad que siempre se ha vivido en muchas concepciones culturales. A Yacatecutli, bueno, aquí les pongo un ejemplo, es el dios viajero. Básicamente fue una deidad muy socorrida, sobre todo por los pochtecas. Los pochtecas eran los comerciantes, ¿no? Y los comerciantes se la vivían viajando, comerciando. Y ellos traían precisamente pues a sus a sus tamemes. Sus tamemes eran prácticamente los que venían cargando con él y traían su bastón. Entonces era una deidad muy, muy querida, tenían inclusive hasta su bastón y demás, en una población que está ubicada en Morelos, que es Yecapixtla. Entonces era una población de comerciantes. Y como San Juan Bautista pues tenía su bastón, su parte de esta iconografía y demás, pues prácticamente llegaron a hacer la suplantación de este tipo de formas, ¿no? O sea, nada más por poner un ejemplo. Inclusive, por ejemplo, la imagen de Ostoteotl, Tezcatlipocal y demás, muy ligada con los Cristos negros, por ejemplo, el Cristo de Chalma, ¿no? Que en Chalma le rendían culto a Ostoteotl, que le rendían culto en estas cuevas. Sin embargo, cuando llegan los españoles, dicen, oye, están sacrificando gente en las cuevas, ¿no? Entonces se espantan y, pues, ¿por dónde le llegamos? Pues le llegaron por ahí, ¿no? Entonces, bueno, aquí les tengo unos ejemplos acerca también de la manufactura. Este es en el exconvento de Calpan, en Puebla. Está una virgen, la verdad, si se fijan, los relieves, la verdad, son muy finos y demás. Sin embargo, este tipo de ejemplos aparecen inclusive en las publicaciones de José Moreno Villa. Entonces, hay una imagen igual, casi idéntica, que sacaron de un patrón de diseño, ¿sí? Es la Virgen de los Dolores, digamos, cada cuchillo está tocando a esta imagen iconográfica de la Virgen. Sin embargo, está basada en una estampa de origen bizantino. ¿Sí? Entonces, hay diferentes suplantaciones, inclusive aquí en San Pablo, en el exconvento de Huaquechula, o sea, trae un libro, un doctor de la iglesia y demás, vemos que no manejan un alto relieve tal cual, sino que son imágenes sacadas a partir de una estampa. Entonces, los indígenas les pasaban parte de la enseñanza, digamos, de ese proceso de evangelización, pues fue sacar a partir de imágenes, a partir de estampas, que no le batallaran, o sea, me refiero a no batallar en técnica, sino que en una cuestión visual, pues ellos lo representaron tal cual les decían. Y cuando no sabían, pues agarraban, por ejemplo, flora y fauna endémica, ¿no? Aquí tenemos el exconvento de los Santos Reyes en Mestitlán, la verdad, si tienen la oportunidad de ir, vayan, está en la punta, es Agustino.
¿sí? Vemos que tiene su espadaña en la parte superior, muy plateresco, su ventana coral, su portal de peregrinos, su cruz atrial y prácticamente el atrio. El atrio también fue parte del sincretismo en los exconventos del siglo XVI. Las alturas, vemos que parece un monasterio que tiene todavía estas expresiones como si fueran antiguas abadías o antiguos monasterios medievales, ¿no? Aquí tenemos el exconvento de San Luis en Termenal con el Estado de México. Vemos el labrado que prácticamente es a partir de grutescos y demás. Es una de las capillas abiertas. Al indígena no le gustaba estar en el interior. Entonces, parte de ese sincretismo fue a partir de las capillas abiertas, donde se congregaban, tenían más oportunidad de congregar a gente en el exterior para poder rendir la Eucaristía precisamente afuera, ¿no? Incluso George Kohler comenta que los cronistas dicen que hasta los indígenas, como no conocían la bóveda de cañón ni nada, se metían agachados al templo porque pensaban que aquello se les iba a caer, ¿no? Entonces vemos cómo este tipo de grabados, este tipo, digo, de escultura, la hace más bien un maestro, o sea, no vamos a ver lo mismo que vamos a ver más adelante. Aquí tenemos el exconvento de San Miguel Arcángel en Huejotzingo, ¿sí? Es prácticamente toda la ruta que cubren los antiguos exconventos del siglo XVI a las orillas del Popocatépetl y de Iztaccíhuatl. Si ustedes se van a Cholula, pueden llegar aquí a este lugar por camión. Sí, hacen que serán como unos 40 minutitos y de ahí se pasan a Calpan, San Miguel de los Ranchos, creo que es, y de ahí a Paso de Cortés. Pero todo esto vale la pena que lo vean. Precisamente este portal de peregrinos y esta columna, portal de peregrinos así se le dice porque pues, prácticamente aquí se pueden quedar a dormir, a lo mejor gente que venía a pedir asilo y demás, era pues, como una especie de pórtico, ¿no? Y está el claustro, que era donde vivían pues los frailes. Entonces vemos que prácticamente hay diferentes instancias o diferentes labrados, ¿sí? Que acorde a la técnica, el uso de esculpir, diferentes gregas que inclusive representan, por ejemplo, estos movimientos de agua y demás, pues son completamente parte de ese arte endocristiano, de esas reminiscencias, ¿no? Este tipo de bolitas isabelinas que se utilizaron también mucho en el siglo XVI, también forman parte de una corriente estilística plateresca, que precisamente pues, son isabelinas, porque pues viene Virgen María, viene de una concha virgen, ¿no? Entonces, aquí tenemos por la pintura de los 12 franciscanos, precisamente en este ex convento. Aquí tenemos el ex convento de San Francisco de Asís, en Calpan. Ay, creo que no es de San Francisco, aquí me equivoqué, pero es en Calpan. Vemos cómo se manifiestan las diferentes esculturas, la diferente técnica. Estas capillas posas tienen dos ingresos, uno aquí y otro acá, porque sirven para procesión, ¿no? Son dos entradas. Vemos la iglesia de Santiago Apóstol, la portada en Angahuan, en Michoacán. Vemos, en el siglo XVI son muy comunes, sobre todo estas alfil, que se utilizan sobre todo en la arquitectura mudéjar. Y vemos también, vean como parte, vemos más perlas isabelinas y demás, vemos que prácticamente toda la escultura, esto es más común verlo aquí en México, ¿sí? Este es de Santiago Apóstol, más común verlo en México como una parte de la representación o continuidad de la misma artesanía que venían manejando en piedra los antiguos indígenas, ¿no? Aquí tenemos el exconvento de San Nicolás Tolentino en Actopan. Es de las capillas abiertas más grandes que hay en el país. Imagínense, o sea, en escala humana, aquí está la escala humana. Entonces, tiene una altura, o sea, la verdad, considerable, ¿sí? Para cubrir, digamos, toda la cuestión masiva de gente que venían acá a evangelizar. Y vemos que dentro de ella hay diferentes murales. Uno de ellos es que es precisamente de Adán y Eva. Vemos incluso el árbol de la creación, vemos a Adán, vemos a Eva y vemos aquí ya este azul, que la verdad es una de las presencias también de lo que se considera como arte indocristiano. También se considera la técnica, cómo la trabajan, cómo la labran. Patrones de diseño que no vamos a ver representados tanto allá, sino que le van a aplicar parte de su cultura, parte de su técnica acá. Aquí tenemos el ex convento de San Miguel Arcángel en Ixmiquilpan. Vean cómo se trabaja ese azul. Vemos símbolos del águila solares. Vemos que incluso utilizan guerreros. Aquí
la verdad el fraile, al menos en este mural, muchos se preguntan, oye, ¿por qué el fraile aquí no les dijo nada? A lo mejor fue parte de las técnicas de la evangelización en este ex convento. Sin embargo, en los demás no. O sea, vean en el caso de Actopan, pues que es diferente. Sin embargo, aquí vemos inclusive vírgulas de la palabra, vemos plumas, penachos, vemos este tipo de guerreros y demás, que la verdad, pues vean, es prácticamente la lucha entre el bien y el mal, siempre. Las colorimetrías, también se utilizó mucho las colorimetrías rojas, terracotas, sobre todo la cochinilla también para hacer ese tipo de patrones, ¿no? Aquí tenemos un conjunto de piedras ubicadas, bueno, en diferentes conventos. Estas se las había comentado desde el inicio. Si se fijan, el jaguar está en la parte de abajo. ¿Qué representa? El jaguar representa lo terrenal, el inframundo también, ¿no? La noche y demás, y está representado aquí en la parte de abajo. En el ex convento de San Miguel Arcángel, y aparte no es flora, no es fauna, es fauna endémica, o sea, es fauna de aquí. Para nada de esto se vinieron a traer un patrón de europeo, sino que fue fruto de la visión, ¿sí? De la propia mano indígena, ¿no? Aquí vemos en el ex convento de San Miguel Arcángel, vemos un escudo de llagas. Esto es parte de la iconografía franciscana. ¿Qué es lo que vamos a visualizar aquí? ¿Qué es lo que ustedes ven aquí? A ver, es pregunta de examen. ¿Qué es lo que alcanzan a ver aquí? Como una cuerda. La cuerda. La cuerda es muy típica en la iconografía franciscana porque es el cordón franciscano. Así El es. cordón de los 3 nudos, ¿no? O sea, que representa prácticamente los votos, ¿sí? Que es obediencia, castidad, pobreza, ¿no? ¿Qué vamos a ver aquí en el interior? Las 5 llagas de San Francisco, ¿no? Que la del costado, que es la de las manos, la de los pies, ¿no? Muy, muy Parece una enfocado. piña también, ¿no? No, no es una piña. La de Es medio, parte, esa. es que es parte del sincretismo. Si se fijan, aquí tenemos unos chalchihuites, ¿sí? Para ellos es lo precioso. ¿Y qué va a ser lo precioso? ¿Qué sale de las llagas? La sangre. La sangre, ¿sí? Entonces, ellos consideran el chalchihuit, o sea, lo precioso, la sangre de los sacrificios, pues era lo más precioso, lo más prestigiado que incluso les podían ofrecer en ese momento a sus dioses, a sus deidades, ¿sí? Entonces, es parte de ese sincretismo que sucedió y que se implantó. Si ustedes buscan diferentes escudos de llagas, van a ver que la representación es diferente a cómo se va a manejar acá. ¿Sí? Entonces, pues es parte de ese proceso de adaptación o de reminiscencia indígena, ¿no? Entonces, aquí tenemos el conjunto de diferentes piedras, que pues, yo creo que por aquí se les fue el fraile franciscano, en Amecameca, en Morelos, también en el Estado de México. Es común ver, todavía hay graniceros, que son personas que, digamos, hacen este tipo de eventos para que traigan a la lluvia y demás. Es parte de sus reminiscencias que traen desde la etapa o desde la época prehispánica y que se dedicó mucho el culto al agua, ¿sí? En estas partes, en estos antiguos ex conventos. Entonces, previamente a esos cultos del agua, pues el agua está enfocado con la fertilidad y la fertilidad está enfocado con la deidad de Xipetotec, ¿sí? Entonces aquí tenemos un Xipetotec incrustado que si ustedes leen publicaciones de Margarita Dios Lovera, desollador. mande, así es. El Dios desollador. Ajá, trae una piel de encima, vaya. Sí, de hecho, cuando llegaron los frailes y demás, pues se asustaron también, ¿verdad? Porque pues, prácticamente los desollaban y se ponían las pieles encima, ¿no? Pero pues es parte de la cosmovisión y demás que traían, ¿no? Aquí tenemos el ex convento de Nuestra Señora de la Asunción en Amecameca. Si se fijan, vean cómo está labrada prácticamente el claustro, en el claustro bajo, acá está el claustro alto. Sin embargo, el claustro bajo, vean. Es más, voy a poner mi lapicito. Déjenme ver. Aquí hay diferentes investigaciones que dicen que prácticamente trataron de trazar a Tlaloc, ¿sí? Y pues digamos que puede ser análogo con la parte del capitel de la columna, mal hecho. Sin embargo, pues buscando las analogías y demás con lo que hacían ahí y todo, y este ex convento también es del siglo XVI, o sea, también no es
prácticamente los primeros con Huejotzingo, Xochimilco y demás, pues van a ver que prácticamente pues metieron ahí sus reminiscencias y pues el fraile, digamos, ambas partes quedaron de acuerdo porque pensaban que pues en realidad estaban trabajando la parte del capitel, pero que se les dificultaba, ¿no? Pero pues en realidad pues era parte de, digamos, de esa conversión y además de ocultar prácticamente al ídolo en esa parte, ¿no? Ahí déjenme quitarle aquí. Ahí está. ¿Sí? Tenemos también el ex convento de San Juan Bautista en Cuantinchan. ¿Sí? Vemos en medio una pila, si se fijan, bueno, aquí tiene toda la tipología de un antiguo ex convento, portal de peregrinos, su claustro, sus contrafuertes, su sola nave, ¿sí? Y demás. Pero Cuantinchan, el nombre significa pues, Casa de las Águilas, ¿no? Pues aquí que tenemos una representación de una águila, muy presente en los símbolos solares. Y tenemos, por ejemplo, en esta parte, en la de Michoacán, tenemos en el ex convento de Santa Ana, en Tzintzuntzan, una investigación que estuvo haciendo esta Verónica Fernández, ¿sí? Si no me equivoco. Ella hizo su investigación, bueno, decidió hacerla de ex conventos del siglo XVI. Precisamente fue a sacar fotografías, todo, ¿no? Hizo levantamiento y demás. Pero precisamente en el ex convento, digamos que hay piedras incrustadas. No es algo fuera de lo común que utilizaran piedras de las antiguas yácatas o de los antiguos templos prehispánicos para levantar pues, las nuevas edificaciones. Entonces, si ustedes han ido, van a ver que hay diferentes incrustaciones, ¿sí? Con diferentes símbolos que ya los dejaron aparentes, o sea, ya no les pudieron ningún planadito, no las ocultaron, las dejaron a la vista de todos, nada más que bien conservadas en todo el conjunto conventual, ¿sí? Entonces, ella al momento de estar haciendo el levantamiento fotográfico, pues, se encontró con esto, ¿no? ¿Qué es esto? Pues es un hanamus, o sea, es una piedra labrada que tiene a un flautista, ¿sí? Y ese flautista está muy relacionado, sobre todo, con deidades del norte del país, ¿sí? Con Cocopelli sobre todo, ¿sí? Que es el dios de la fertilidad, de la parte norte del país, de los Hopis, ay, creo que es también Hohokam, no me acuerdo, pero también están muy relacionadas con la fertilidad. Hizo su investigación en torno a esto, la verdad el flautista es muy importante, sobre todo en las regiones nortes del país, y también pues parte también de demostrar inclusive que ese flujo de personas del norte, ¿sí? Que se venían o que migraban sobre todo a las partes sur, que estaban más fértiles, mejor clima y demás, ¿no? Entonces, aquí tenemos también la presencia, pues digamos que parte de la utilización de las piedras y parte de que, aunque estuvo oculto, no lo destruyeron, ¿no? Entonces, pues los mismos indígenas era la mano de obra, pues la verdad, pues se agarraron, o sea, no las destruyeron, las utilizaron para el mismo basamento y las utilizaron en partes en donde sabían que también no iban a ser destruidas, ¿no? Aquí tenemos también otro que son las cruces atriales. Las cruces atriales prácticamente es el axis, o sea, es la parte central. Está el atrio y está la cruz atrial. Entonces, tenemos las cruces atriales que, digamos, en primera instancia no utilizaron iconografía de poner un Cristo crucificado. Podían utilizar, y no lo utilizaban precisamente, no tanto, me decía una maestra, es que les daba miedo, pero no tanto porque les daba miedo, sino porque imagínense, ponen una crucifixión, pues van a decir, oye, tú también haces, tú también haces sacrificios, ¿no? Entonces, la iconografía que se utilizó, digamos, general aquí en México, pues fue una iconografía de la Pasión de Cristo. Símbolos de la Pasión, por ejemplo, escaleras, representaciones nada más de la cara y demás. Sin embargo, vean cómo se entremezclan inclusive este tipo de elementos que parece arte plumario, que parecen árboles, pues prácticamente el árbol del cosmos, y vemos también la utilización de la obsidiana, el chalchihuite o el chalchihuite presente, que va a sacar la sangre, que va a ser a modo de dagas, a modo de flor de algo precioso, ¿sí? Y por ejemplo, en el caso de la obsidiana ellos lo utilizaban para animar las cosas, o sea, era una parte de animar, de darles vida, ¿sí? O incluso que representaran el reflejo también del mismo Cristo, ¿no? Entonces, no se ponía la obsidiana en cualquier lugar, sino que se ponían en lugares valiosos, en lugares estratégicos, vaya. Entonces, era una forma de animar la escultura, o sea, de darle vida.
Y tenemos diferentes también opciones de pilas bautismales. Si se fijan, pues la verdad, la mano de obra es diferente, ¿no? O sea, vemos pues que esta mano de obra no es propia de un maestro, sin embargo, se puede dar cuenta uno, inclusive, aquí también por la distribución de las flores. Ellos lo veían como flores, sin embargo, esto en el mundo indígena representa la distribución de los 4 rumbos del universo. Inclusive también, si ustedes van a la parte maya, van a ver todos estos tableros, todos estos palacios con la típica cruz maya que representa los rumbos del universo. Entonces, para el maya era muy importante la cruz, el cuadrado que representaba lo terrenal también. Inclusive los guacamayos también se le asocian con el sol, como en el altiplano central las águilas, ¿no? Entonces, esta pila bautismal está en la Capilla Real de Cholula, si se fijan. Esta la tenemos en el ex convento de San Francisco, en Atlixco, ¿sí? Y diferentes pilas que inclusive tienen lenguaje náhuatl y que vemos que inclusive hasta las proporciones de la cara, de las manos, inclusive los mismos rasgos, no son propiamente pues europeos, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, un poco más local, que es el templo de San Juan Evangelista en Tlajumulco. Si se fijan, toda la portada corresponde de entre el siglo XVII y XVIII se hizo este templo. Vemos roleos. Mucho de la tradición local dice que son los ojos de Tlaloc, pero pues en realidad me quedo con mis dudas porque se necesita hacer prácticamente todo un análisis, ¿sí? Pero pues, prácticamente son de los templos o los poblados de indios que nacieron y que todavía conservan su camposanto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Hay pocas investigaciones, que, sobre todo una que es de Caroline Strom, es polaca, ya tiene tiempo su investigación de las poblaciones que estuvieron allí en San Juan Evangelista, que fueron pocas. Entonces, si se fijan los angelitos en esta portada lateral, ¿sí? Que es un arco conopial, tienen los ojos de una obsidiana. Ella comenta precisamente que en esta región, sobre todo donde está actualmente San Juan, San Lucas y demás, tenían como deidad al pedernal, o sea, tenían como deidad también la obsidiana, ¿sí? Y le dedicaban incluso ritos y demás. Y es precisamente en este tipo de localidades en donde podemos ver obsidiana, y no en cualquier parte, sino en los ojos. Entonces, es parte de las reminiscencias, es parte de ligar un poquito de los detalles de parte de lo que creían y de lo que consideraban cercano y que pudieron representar precisamente en este tipo de edificaciones. En esta imagen tenemos a Santa María Tonantzintla. Si ustedes van a Cholula, les queda cerca para ir a Tonantzintla, a lo mejor ya han ido. Pues precisamente Santa María Tonantzintla, la madrecita, ¿sí? También inclusive las toponimias del lugar les puede dar también les puede servir también para ubicar cómo se llama el templo y para que, a quién le rendían digamos, fe o culto en una época prehispánica. Aquí se le rendía culto, sobre todo a la Tonantzin. Entonces, si ustedes se van por dentro, pues van a ver la verdad, bueno, estas imágenes son de la red porque cuando yo fui, cuando su servidora le tocó ir, no dejan sacar fotos. La misma comunidad es la que mantiene. Tienes que comprar un libro, tienes que comprar un video. Yo compré el video. Pero hay investigaciones precisamente de Margarita Loera Chávez y Peniche en comparación de alguien más que dice que prácticamente los indígenas de esta comunidad hicieron, o sea, en todo este desplegado barroco que vemos de ornamentación hecha de argamasa y demás, vamos a ver diferentes reminiscencias. Bueno, aquí ya es buscar dobles lecturas y entender el lenguaje ornamental que maneja toda la composición, ¿no? O sea, dicen, por ejemplo, que este tipo de imágenes en toda su investigación, y la verdad está muy fundamentada, pero lo que se presta muchas veces es a las dobles lecturas, o sea, vemos penachos y demás, y lo que comentan aquí que en realidad es un Edén, o sea, es un Tlalocan, ¿sí? O sea, es un mundo de Tlaloc. Sí, y básicamente todos los niños que aparecen ahí con frutas y demás conllevan a la fertilidad, son sus tlaloques, ¿sí? Son los niños que, pues prácticamente los tlaloques son niños que murieron en el vientre de las madres, que se fueron con tlaloc y son los que se van a dedicar a trabajar con tlaloc, pues para traer a la lluvia, ¿no? Entonces, y vemos también a un Quetzalcóatl que, pues el viento, relacionado a Quetzalcóatl también
con las cuestiones de la lluvia, porque el viento sopla, el viento es el que trae las nubes y demás, son los que van a traer la lluvia, ¿no? Entonces, toda esta cosmovisión está muy ligada y muy aterrizada a cuestiones de arquitectura. Tenemos ya un poco de arquitectura un poco más doméstica, bueno, desde diferentes perspectivas. Esta es la Casa de las Águilas en Cholula, en Puebla. Vemos que le dicen la Casa de las Águilas precisamente por este detalle ornamental, que vemos unos motivos antropomorfos, o sea, personas barbudas que al parecer representan españoles, que están dentro de un águila, ¿no? Entonces, el solo hecho del trabajo del águila y que estén adentro, dicen, hay algunos que dicen que en realidad es una burla hacia los españoles, otros dicen que en realidad tiene un simbolismo de que el águila, o sea, ese símbolo se está comiendo al europeo, ¿no? Como modo de una burla interna, ¿no? Y tenemos una que es la parroquia de la Asunción de los Lagos de Moreno. Hay mucha gente que comenta, si ustedes visualizan, estuvo construida por un indígena que prácticamente fue Nicolás Santiago de Medina, sí, durante el siglo XVII y terminó en el XVIII. Entonces dice que prácticamente para conmemorar también sus trabajos, pues visualizó ponerse en la portada de la parroquia. Vemos la parte del penacho, no se puede visualizar esto desde cualquier lado, sino que se visualiza desde una distancia, ¿sí? Y vemos el penacho, vemos los ojos, la nariz, la cabeza, ¿sí? La parte ornamental de sus aretes, vemos todo el cuerpo hasta abajo y demás. Y es muy visible desde diferentes pistas. Aquí yo les traigo nada más un extracto. Sin embargo, pues esto ya lo pueden visualizar desde diferentes partes. Y pues ahora vamos a enfocarnos en un caso como parte de compartirles también estas experiencias en la Capilla de Santa Cruz de las Flores en Tlajomulco. Más o menos les explico cómo está planteado o al menos la situación. Hay diferentes rutas culturales aquí alrededor de Jalisco que están enfocadas sobre todo a estos monumentos que son fundaciones franciscanas. Entonces, Tlajomulco en la década del 2000, ¿sí? A través en cooperación con Secretaría de Cultura y el CEPLAN, decidió difundir prácticamente el patrimonio histórico. Me refiero a histórico por los monumentos que están inmersos en esta ruta, como la ruta franciscana. Sin embargo, antiguamente la misma población la conocía como ruta del barroco popular. ¿Y por qué el barroco popular? Este término lo acuñó un arquitecto que es el que hizo las restauraciones incluso de la Catedral Metropolitana en México, que se llamaba Sergio Saldívar, en una publicación de los años 60, que se llama Jalisco en el Arte. Entonces, lo que hizo Sergio Saldívar, él comentaba que pues, precisamente se podían ver detalles anacrónicos aquí en Jalisco, diferentes capillas capillas de hospital o diferentes edificaciones aquí en Jalisco que compartían más o menos las mismas características, ¿no? Entonces, se fijó sobre todo en las cuestiones de edificaciones que había también inclusive acá en Tlajomulco. Una de ellas fue la capilla de Santa Cruz o sea, la capilla de indios de Santa Cruz de las Flores, ¿no? Entonces se la llamó como ruta del barroco, se conoció ruta del barroco popular precisamente por él, la que actualmente funja desde un punto de vista principalmente turístico, ¿no? Sin embargo, cabe hacer mención que ha habido malas intervenciones, intemperismo y otras patologías que pues han modificado la estructura. Muchas veces pues las mismas comunidades son las que solventan sus propios templos y son las que se dedican a hacer las modificaciones y no está mal, o sea, la misma comunidad la que se hace cargo, está bien. Sin embargo, hay pros y contras. Los contras es de que dañan la tipología, la lectura del inmueble. Ya tiene tantas intervenciones y demás que se pierde toda la legibilidad, ¿no? Entonces, pues bueno, al menos así de manera rápida, o sea, aquí se emprendieron igual las dos conquistas por Nuño Beltrán de Guzmán, tanto la militar como la espiritual, ¿no? O sea, va a pasar precisamente por la parte de Tlajomulco, pues sin embargo no va a agarrar mayores problemas y va a llegar a Tonalá, ¿no? Sin embargo, ya a posterior va a haber diferentes conflictos y demás. Entonces,
Ya para el siglo XVI, hasta 1550, o sea, ya en el territorio que se le va a conocer a esto como la Nueva Galicia, pues ya se empieza a visualizar que ya hay diferentes, antes aquí en una cuestión territorial, o al menos en estas cartografías, este tipo de fundaciones, tanto conventuales como diferentes, pues se representaban así, ¿no? O sea, a modo de casita, de que pues ahí había un conjunto conventual que pues estaba Tlajomulco. Y si vemos en la parte norte, vamos a ver que representan pues a toda la parte de chichimecas, ¿no? Que incluso hasta practicaban, por ahí dicen la antropofagia. Y no era poco común, o sea, era practicada la antropofagia, inclusive por los mexicas, pues de ahí tiene el origen el pozole, ¿no? Entonces, no era, más bien era considerado de una forma ritual, no tanto, pues sí, una manera ritual. Entonces, bueno, esto es una distribución, ay, perdón, sí agrandé un poquito la imagen, sin embargo, ya es una publicación viejita y no ha habido muchas indagaciones, sobre todo en la cuestión coca, precisamente de Tlajomulco. Ha habido recientes publicaciones y se han ubicado diferentes sitios arqueológicos, se han actualizado, sobre todo en la cuestión de geomática, cuestiones exclusive de planes parciales y demás. Sin embargo, un estudio como tal que diga cómo estuvieron aquí en realidad los cocas, pues hay pocos. Uno de ellos es el de Caroline Bausi-Trump, que precisamente muestra la distribución coca y tecueje, precisamente en esta parte de Chapala, de Cajititlán y demás, ¿no? Entonces, en la parte norte también fueron cocas y tecuejes, sin embargo, estuvieron más emparentados por cuestiones de matrimonio, pero eran más cocas. Entonces, más o menos para que vean el contexto natural, pues Tlajomulco fue una fundación, básicamente había ahí ya una fundación prehispánica, sobre todo que fue producto por lo de las guerras del salitre, ganan la guerra del salitre, les ganan a los tarascos y demás. Sin embargo, pues a ellos se les donan estas tierras, básicamente los que fundaron esta parte de Tlajomulco o Tierra del Rincón, precisamente en esta parte de la actual zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, durante la época o la llegada de los españoles, se funda Tlajomulco bajo los franciscanos. Llegó también Fray Antonio de Segovia también precisamente a esta zona, junto con, ay, no me acuerdo, se apellida Padilla, pero llegaron a esta zona, Pedro de Maraver, a petición también hace una gestión también para que se construya el conjunto conventual, y todo esto durante el siglo XVI, siglo XVII, es una guardianía. O sea, ¿qué quiere decir? Hay un padre guardián, disculpen, hay un padre guardián que prácticamente se encarga de vigilar pues todos los poblados que dependen de esta guardianía, y estuvo integrada por pues, Santa Cruz de las Flores, que antiguamente Santa Cruz de las Flores, el primer asentamiento que tuvo fue aquí en Cruz Vieja. Sin embargo, lo movieron para que estuviera más recursos, pero esta zona se llamaba Suchitlán, lugar de las flores. Y aquí vemos el cerro inclusive de Totoltepec, vemos el cerro de las Latillas, que pues, el cerro a la Herradura y demás. Y pues vemos que también inclusive San Agustín, San Sebastián el Grande, se le dice así San Sebastián el Grande, porque por cuestiones de evangelización, San Sebastián el Grande dependió de Tlajomulco, y a San Sebastianito se mandaron a los más jóvenes para que los educara por parte de Guadalajara, ¿no? Entonces, pues es parte de las estrategias de evangelización. Santa Anita también estuvo dentro de la guardianía, aunque actualmente pertenece a Tlaquepaque, ¿sí? Cuexcomatitlán, San Miguel Cuyutlán, San Lucas, San Juan, Cajititlán, ¿no? De San Miguel Cuyutlán salieron poblados como San Lucas, y de Cajititlán San Juan. Sin embargo, San Lucas se pobló también con base a la antigua ex hacienda de San Lucas, que posteriormente fue la hacienda de La Joya, ¿no? Y en Cuexcomatitlán también. Entonces, pues vemos aquí una mapa del curato de Tlajomulco, ya una vez que se popularizó la zona. Recuerden que hay dos tipos de cleros, el secular y el regular. El secular pues ya prácticamente es parte pues, de toda esta cuestión arquidiócesis, y el regular pues fue el que estuvo en primera instancia, ¿sí? Y vemos también cómo está distribuido en cuestiones, todo lo que colinda básicamente con las visitas, dependientes de una antigua sede conventual. Entonces vemos Cerro Viejo,
vemos aquí prácticamente que está la herradura con las latillas y por acá vemos otras fundaciones. Entonces, aquí vemos una vista a la capilla de la parroquia de Santa Cruz de las Flores. Es una fotografía por parte del Archivo de Gobierno de Tlajomulco y vemos cómo está distribuida prácticamente la capilla. Fungió como un antiguo hospital. Calles más adelante era el antiguo Camino Real a Colima. Entonces, el antiguo Camino Real a Colima, pues era la antigua ruta, ¿sí? El antiguo camino que llegaba precisamente directamente a Colima, a una parte de Colima. Entonces, pues prácticamente los hospitales, como se los comentaron al inicio, fueron y digamos por orden real, pues estuvieron con base en las epidemias, pues atendiendo enfermos. Sin embargo, eso posteriormente se quita y estos hospitales ya no van a curar enfermos, van a curar almas. Entonces, prácticamente van a formar parte, digamos, de, sí, yo la llamaría como especies de casas de retiro, en donde se dedicaban a rezar. También eran hospedaje inclusive para viajeros y más teniendo en cuenta que colindaban con el antiguo Camino Real a Colima y demás. Sin embargo, se tienen teorías de que antes de construir toda la capilla se terminó en 1692, la torre es del siglo XVIII, hubo una capilla abierta chiquita, donde está actualmente el presbiterio, que fungió como capilla abierta. Entonces, es probable, puede ser, se necesitan hacer más indagaciones, más investigaciones sobre si esto en realidad fue una capilla abierta. Entonces, pues aquí tenemos la vista de la capilla de la Santa Cruz de las Flores. Entonces, es de estilo salomónico. Vemos aquí inclusive un alcance de hacer columnas salomónicas y demás. Sin embargo, la parte dentro de las investigaciones que pues también ha realizado su servidora, es de que la primera parte presenta una mano de obra diferente a lo que presenta el segundo cuerpo y el tercer cuerpo. Vemos presencia de pilastras salomónicas en este primer cuerpo que están labradas y que están decantadas de manera diferente a este segundo cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir? Mano de obra diferente en una instancia, diferente tradición constructiva, ¿sí? Y tenemos la presencia de este ornato completamente lleno de flores, ¿sí? Que aluden, acorde a George Kubler y otros autores, por ejemplo, Pablo Escalante Gonzalvo y demás, que también concede muchísimas manifestaciones en motivos fitomorfos, o sea, flores y demás, que aluden incluso a la toponimia de Luclar. Toda esta parte se llamaba Suchitlán. Y se fijan en el segundo cuerpo y en el tercer cuerpo, nada más tengo cántaros de flores que también aluden a fertilidad, pero más enfocadas a la Virgen María. Sin embargo, en esta parte tengo otra cosa diferente. Entonces, aquí tenemos cómo estaba distribuida prácticamente una distribución del atrio, el templo principal, como estaban los antiguos hospitales, y la capilla de indios, ¿no? Estaba dividida por un gran atrio. Sin embargo, siglos posteriores, empezó a haber invasión en este atrio. Entonces empezaron a aparecer edificaciones que no eran armónicas con el contexto o con la visualización y el lenguaje que se tenía de todo el complejo, ¿no? Entonces, aquí tenemos cómo estaba la planta actual anteriormente, si se fijan, era una doble, pues una I latina, o sea, una doble T. Posterior hubo restauraciones, hubo intervenciones y la dejaron básicamente muy ortogonal, ¿no? Entonces, vemos aquí también inclusive parte de la planimetría que pasaba el antiguo Camino Real a Colima, que es este que está aquí. Vemos inclusive la delimitación, este es a principios del siglo XX, vemos que incluso ya no hay camposanto, hay que darle lectura al plano. El panteón está en la parte norte, ¿sí? En la parte norte de del poblado. Vemos que ya tiene un sistema ferroviario y demás, precisamente en esta parte de aquí hay una antigua estación de tren que se encuentra en total deterioro, ¿no? Entonces, hay un cronista precisamente de Santa Anita que se llama Fray Luis del Refugio Palacio Basabe del siglo XX, que se da cuenta, no nada más él se da cuenta, o sea, varias poblaciones se da cuenta de que presenta diferentes particularidades esta capilla, ¿no? Y aquí lo nombra. Los tamaños de la iglesita son bien cortos y con todo creo que sin haber mayor necesidad y solo por espíritu de imitación, hay 3 portadas.
abierta cada una de estas, al parecer en correspondencia con otras naves. Queda entendible sobre todo la fachada en pie, chaparrona y diminuta, con notables desproporciones. Es verdad, pero es aún así tan completa y atrayente, tan lujosa, que no trepido en llamarle una maravilla. Tiene rasgos originales sobremanera o de apartados estilos, aquí nombra apartados estilos, de tan distintas épocas que es muy para estudiarse y deleitarse descifrando las extrañezas, ¿no? ¿Qué tantas extrañezas tiene? Pues su servidora se dio la tarea de identificar las diferentes extrañezas a través de diferentes metodologías. Una de ellas fue el método iconográfico, la metodología de los niveles iconográficos de Erwin Panofsky, ¿no? Una de ellas es el preiconográfico, que básicamente es identificar los diferentes patrones ornamentales que se ven sobre todo en la capilla, pero es nada más identificar. Entonces yo aquí hice prácticamente, o sea, a través de diferentes fichas de inventario, de catálogo y de visualizar también inclusive las diferentes etapas constructivas, pude identificar diferentes ornamentos y los pude contabilizar acorde a los diferentes cuerpos que se encontraban en toda la portada. En la cuestión iconográfica, Erwin Panofsky menciona que ya estamos hablando de un análisis que compromete en realidad qué es, y no nada más es identificar, sino de qué estamos hablando, qué representa la imagen. Y en el último nivel, que es iconológico, este y este que ya están unidos, es darle un significado, una connotación más específica, visualizando todos los eventos sociales, todo el contexto y demás, para darle una explicación en realidad a las imágenes, ¿no? Entonces, básicamente en eso, igual trato de no extenderme mucho porque todavía sigo investigando. Este fue producto de investigación también. Sin embargo, digamos, he sacado ahí varias investigaciones interesantes. Si se fijan, parte de inclusive de las dovelas, de las arquerías y demás, vemos esta preponderancia también hacia los 4 elementos, vemos flora endémica, o sea, vemos nopales y demás. Y todo esto se identificó y pasó por un proceso. Si se fijan, este tipo de imágenes están plasmadas en la clave principal y en las dovelas dentro de una de las arquerías o de los ingresos principales de lo que es Santa Cruz de las Flores. Entonces, presenta diferentes estilos. Estas imágenes son parte y producto de todo el análisis que se tiene que realizar sobre el inmueble. Esta la saqué del archivo franciscano de Zapopan. Si se fijan, básicamente durante la década de los 60, que incluso fue cuando los visitó Sergio Saldívar, pues ya prácticamente toda la parte interior pues ya estaba hueca, ¿no? Entonces, básicamente se hicieron restauraciones, sin embargo, todavía conserva los productos ornamentales. ¿Sí? Entonces, a partir de analogías, si se fijan, angelitos seráficos y demás, se pudo visualizar y plantear un esquema que es prácticamente también una de las justificaciones del por qué es importante también cuidar este tipo de arte o este tipo de esquema, tanto arte indocristiano, como lo llamó Constantino Reyes Valerio, como lo llamó José Moreno Villa, ¿no? Entonces, aquí tenemos diferentes analogías, no todas son de Santa Cruz. Esta corresponde a San Lucas Evangelista. Si se fijan, inclusive, vean la cara, vean los rasgos, vean el tipo de escultura. Si se fijan, acá es San Juan Evangelista. Vean este tipo de huecos que todavía quedan, que es muy utilizado. Aquí es los únicos templos que he visto obsidiana, que posiblemente es teoría. Pudo haber contenido también obsidiana en este tipo de huecos. Aquí vemos este angelito que comentaba anteriormente. Y que tiene otra mano, y se encuentran en el mismo templo, en la capilla de Santa Cruz de las Flores. ¿Sí? Entonces, así de manera general, pues sí, pues Tlajomulco fue uno de los corregimientos con mayor población indígena. Incluso Patiño, que fue uno de los cronistas, y también tenemos cartografía de Patiño en el siglo XVIII, también señala que los nativos de esta región se dedicaron principalmente a actividades como agricultura, crianza de animales. No obstante, no se nombra nada sobre la presencia de un taller local o sobre el labrado de cantera. Hay otro investigador en la década de los 80 que se apellida Helendorf, que es precisamente de Flandes, que él nombra patrones ornamentales traídos de Flandes precisamente a esta capilla.
Y hay otro investigador que la verdad es muy bueno, yo se lo recomiendo ampliamente, que es Sergei Gruzinski. Tiene varias publicaciones, sobre todo en una cuestión de sincretismo cultural, léanlo, muy buenos, que menciona también que a falta de imágenes, estatuas, bajo relieves de templos, de fiestas públicas, ¿sí? Ah, perdón. Sin ser condenadas por idolatrías, el indígena buscó una segunda vía para hacerlo de manera forzosamente discreta, más personal y emplear la vía del sincretismo y los acomodos. Y el indígena representó lo que tenía a la mano, incluyendo su panorama natural, adaptando el arte reproducido de acuerdo a su visión sobre el mundo, en este caso sobre la religión en la arquitectura. Entonces, pues bueno, hasta aquí mi presentación. Les agradezco su tiempo. Igual si tienen alguna duda o tienen a lo mejor, no sé, algún comentario, pues igual les dejo aquí mi correo de contacto. Agradecidísimo, maestra, en lo personal, por su elocuencia y conocimiento. Eh, Eso del tequio no me quedaba claro. Nosotros manejamos algo de temazcal y pues está muy relacionado con esos términos, los 4 puntos. Y de hecho los 4 puntos los relacionamos con dioses de esos tiempos, Sí, Quetzalcóatl, claro. Huitzilopochtli, Jitotepec, Jito- Chipletotec. este, Tezcatlipoca, y eso del tequio se maneja como la ayuda que hace, por ejemplo, previa al temazcal, Sí, también. y es juntar los leños, las abuelitas, las piedras, todo eso. Y lo que me queda claro, pues, que todas las religiones, de alguna manera, están ligadas en el formalismo y en los, ¿cómo se llama? En el ritual. El agradecimiento, el perdón, el perdonar, la solicitud, los proyectos, tal rollo. Muy interesante. Este, Muchas gracias, maestra. Adelante si quiere alguien hablar. No, pues gracias a ustedes. Ya se durmieron, maestra. No, claro que no, nos estaba dando la chance de que hablara el presidente y como el maestro Gilberto Rivera, es muy modesto, no va a hablar de su hija, entonces, yo por eso estaba dando oportunidad, pero muchas gracias, maestra Gilda. Muy interesante, muy, muy interesante. Yo he leído algo de iconografía y, y por ahí en un trabajo que realizamos, me tocó leer un libro que se llama Los símbolos cristianos y viene Sí. viene explicado todo esto último que decías, lo que es el análisis iconográfico y iconológico, donde primero estudia las figuras y después dar el planteamiento para ver en qué época o de qué. En este caso, de lo que yo estudié, se refería a pasajes bíblicos, ¿no? Sí, Pero claro. muy interesante lo que nos acabas de decir y no cabe duda que hay una oportunidad de poder investigar y un amplio, este, un amplio trabajo por hacer en nuestra región y que no lo hacemos, no nos damos a la tarea de hacerlo, más bien andamos viendo otras cosas fuera de nuestro alcance, ¿no? Y teniendo aquí esas riquezas no las aprovechamos. Muchas gracias por compartir tus conocimientos y adelante con esta investigación. Yo creo que más, más después, decía mi abuelita, nos puedes dar una plática de todo lo que has avanzado Sí. en tu investigación. No, Muchas de hecho, gracias. sí tengo bastante avance, sin embargo, digamos que todavía me lo estoy reservando, ya una vez que salga mejor publicado. Entonces, pues la verdad es como, bueno, como ustedes comentan, o sea, el patrimonio cultural, en cualquier variante es enorme, ¿no? Aquí en México tenemos una gran riqueza, la verdad. Sin embargo, tristemente nos enfocamos, pensamos que el patrimonio cultural nada más está en la parte sur de México y demás, ¿no? O sea, cada estado, cada comunidad tiene su patrimonio y la misma comunidad es la que le da el significado ¿no?
de otra manera pues no se conservaría. Y pues ¿cómo vamos a cuidar lo que no sabemos que tenemos? Así es. Así es. Lo que no Entonces, conocemos. lo que no conocemos. Entonces, este tipo de pláticas que la verdad pues vale la pena, es como esa acción de difusión, y ya sea un artículo de divulgación desde diferente esquema académico, como ustedes llamen, pero son de esas acciones, tanto pequeñas como grandes, que se deben de hacer para incentivar que todavía se conserve. Y hay mucho trabajo, ¿eh? O sea, por ejemplo, yo estudié parte de la conservación, ahorita actualmente en Guanajuato y demás. Entonces, hay mucho trabajo, muchas cosas que se tienen que hacer, pero pues, lamentablemente no hay tanta voluntad política para hacer ese tipo de esquemas, ¿no? Entonces, pues ahí estamos. No sé si alguien más Maestra, tenga. muchas felicidades, muchas gracias. Gracias. Pues yo creo que ya, presidente, nadie más quiere comentar nada. Si estarán despiertos. Sí, no, la verdad es que se perdieron todo lo que nos compartió la maestra. No, aquí ando, no estamos dormidos. No, yo Hasta nada más quisiera hacer un comentario de Tinsunzan. Sí, he ido, me parece un lugar muy, muy bonito. Y también lo que hacías referencia de la parroquia de Lagos de Moreno, sí es algo que aquí identifican bastante. Es todo, Así gracias. es. Los demás ya se fueron. Bueno, pues si no hay nada más, pues felicidades y a seguir investigando. muchas felicidades y Gracias. muchas gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias. La verdad se la perdieron los que no asistieron. No, estaba bien. Nada más nos dio una probadita de lo que podemos investigar todavía y conocer. Muchas gracias, Así maestra. es. Pasen Ok, buenas no, noches pues, todos. gracias. Buenas Buenas noches. noches. Hasta Adiós. luego. Bye, bye. Sí. Buenas noches.